Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Mónica Albarracín. Mónica, cuéntanos un poquito de ti, preséntate para que todos te puedan conocer. Hola a todos y hola Lina, muchas gracias por invitarme acá a este podcast. Bueno, me llamo Mónica Albarracín, yo soy la esposa de Sebastián, la mamá de Ariana, soy life coach y la fundadora de Antacarana, también soy profesora o instructora de meditación certificada y me dedico hoy en día a enseñar a las personas a autoconocerse más a profundidad, a encontrar sus creencias limitantes, a trabajarlas para irlas cambiando, a encontrar su propósito, a gestionar mejor sus emociones, a entregar hábitos y herramientas que les fomentan una vida más agradable, más rica y que los ayuda a lograr sus objetivos mucho más rápido. Antes de eso tengo una historia pues de vida, porque yo no estudié eso originalmente, ¿no? Yo estudié ingeniería industrial en Colombia, yo soy colombiana, vivo acá, y trabajé por muchos años en el mundo corporativo, más de 11 años. Y fue hace poco que hice la transición y me dedico hoy en día al coaching totalmente. Bueno, como Mónica les contaba, ella estudió ingeniería industrial y de hecho ahí fue que nos conocimos, o sea, Mónica y yo la conozco hace rato, digamos, no teníamos una relación muy cercana, pero por cosas de la vida, con el, digamos, con lo que van a escuchar en la historia del día de hoy, tuve la oportunidad de conocer a Mónica, bueno, o trabajar con Mónica, de hecho, de la mano como mi coach hace poco, en este camino de conocer el propósito. Y bueno, esta es la historia del día de hoy porque es una historia muy poderosa. Vamos a hablar de la historia de Mónica, obviamente, de todo lo que es el propósito para ella, cómo llegó a encontrarlo, las herramientas, el emprendimiento que es su proyecto, que es súper interesante y ese proyecto fue el que yo me uní hace un par de meses. Y lo más interesante es cómo Mónica vive hoy en su propósito con su proyecto. Y bueno, es la persona que es hoy, ya dice este camino es hace muy poco, pero, o sea, es increíble la historia y la idea es compartirlo con ustedes para que se motiven también a recorrer este camino que creo que es súper interesante y de mucho crecimiento. Bueno, Moni, nos contabas que arrancaste la vida corporativa. Cuéntanos un poquito qué hacías, dónde arrancamos, en qué año. Em, y bueno, yo sé que es una historia muy interesante porque la conozco, pero ¿qué estabas haciendo cuando saliste de la universidad? Ok, ingeniería industrial, vamos a trabajar en dónde, ¿qué tenías que hacer? Bueno, yo me gradué de la universidad. Bueno, de hecho, antes de graduarme empecé a trabajar porque uno le pone a hacer una práctica y la Sí. práctica que yo hice fue durante un año en un laboratorio pues muy famoso y que tiene pues impacto a nivel global. Y esa práctica fue en el área de mejoramiento continuo. Yo aplicaba herramientas de Kaizen, Lean Six Sigma, todo esto a diferentes áreas del negocio en ese laboratorio durante un año. Me gradué y después entré a trabajar en una gran multinacional aquí en Colombia y empecé en un cargo de manufactura. Yo era la ingeniera de la planta que queda en Cali, una planta donde se fabrican distintas categorías. Yo Ujú. llevaba los indicadores de gestión de la planta, llevaba los inventarios de la planta, le reportaba a la gerencia pues, de la planta y tenía mucho contacto también con otras fábricas porque compartíamos buenas prácticas. Ahí también aplicaba algunas herramientas de mejoramiento continuo hacia el mundo de la Eso manufactura. te iba a decir, me encanta porque acabas de mencionar dos proyectos, cuando empezaste en el laboratorio y en esta posición, todo era muy enfocado en el mejora, ¿no? La mejora de un Mejora proceso. continua. Claro, bueno, ahí ya vamos para allá, ¿no? Porque ahora vamos en otra mejora. Sí, todo era, hice mucho, tuve mucha experiencia en el campo de la mejora continua, que pues uno en la carrera de ingeniería le enseñan varias cosas de Sí. esas, pero afortunadamente, digamos, mi inicio de carrera fue aplicando todas esas herramientas de mejora continua a procesos productivos o a distintas áreas, porque también trabajé con mercadeo, con finanzas, o sea, apliqué esas herramientas en muchos campos de una empresa. De acuerdo, ¿Sí? súper. Tú, cuando arrancas en esta multinacional, o sea, tú veías este puesto como tu puesto soñado, como, wow, me gradué de ingeniería industrial y ahora estoy en, sabes, en el mundo corporativo, en la planta. O sea, ¿veías esto como tu sueño en ese momento, como estoy viviendo esto que yo tanto quería después de terminar mi carrera? No, de hecho yo ni siquiera quería estudiar ingeniería industrial en un principio, eso lo Okay. debo decir. Fue mucho por presión de mis papás en ese momento, sobre todo de mi mamá, y porque en esa época la ingeniería industrial, y creo que todavía, no sé, se veía como la carrera que tenía mucha facilidad para uno Mejor encontrar salida, empleo. que llaman, Sí, sí. la que tiene mejor salida. Entonces yo en realidad quería otra cosa, quería algo más como por el lado de diseño y todo, pero me metieron mucha presión y terminé estudiando ingeniería industrial. No me arrepiento porque Ujú. igual me lo gocé. A mí me encanta saber cómo funcionan las cosas, los procesos y todo. Entonces, digamos que la ingeniería sí lo lleva a uno a eso, le da una visión holística de un negocio, eso me gustó. Pero cuando entré a trabajar, por ejemplo, en la fábrica como ingeniera industrial, yo tenía claro que ahí yo no quería seguir haciendo carrera, Ok. ¿sí? Tan así
que llevaba más o menos un año y medio, un año, 6 meses ahí en ese puesto. Y surgió una oportunidad porque la empresa donde estaba haciendo un proceso externo para reclutar personas muy jóvenes, podían ser recién graduados de la universidad o que tuvieran menos de 2 años de experiencia para participar en algo que le llamaban como el programa de futuros líderes. Sí, básicamente si lograbas entrar, porque era un proceso pues con mucha convocatoria, te iban a entrenar en distintas áreas del negocio y te iban a formar para ser un futuro gerente. Yo Ya, estaba dentro de la empresa y cuando vi eso yo dije, uy, yo quiero yo esto quiero. porque yo no quiero estar en la planta todo el tiempo. Yo vivía en Cali en esa época y en Cali, en esa empresa había planta o centro de distribución, no había más. O sea, si yo quería aspirar a otra área del negocio, tenía que ver cómo salía y esa para mí era una puerta, pero eso era un proceso para gente externa. Entonces, lo Y, primero que yo, dime. y estabas diciendo ahorita que era para gente como joven, recién salida. Bueno, tú estabas, Sí. digamos, ahí como medio ahí, pero también era para gente muy talentosa. Y yo quiero hacer énfasis acá porque es un programa que yo conozco y que es, creo que bastante exigente de como quienes quedan al final. O sea, es un montón de gente que aplica, creo que a nivel nacional o, bueno, Sí, regional a nivel también, nacional. y que es bastante exigente. Entonces, tú entras a este programa, o sea, dices, me meto ya, me inscribo, no sé qué va a Pues pasar. primero me tocó pedir permiso, porque Ok, como yo era interna y ese programa ya, era para gente externa, lo primero que yo hice, pues no, pues la peor vuelta es la que no se hace, voy a preguntar si puedo. de acuerdo. Le pregunté a mi jefe, ella me mandó a recursos humanos a ver si me dejaban. Recursos humanos me dijo, vea, tiene que cumplir este checklist y tiene que tener la aprobación del director de supply chain para Ok, que pueda participar. participar. Yo miré el checklist y yo cumplía todo y estaba en el palo con los años de experiencia porque yo ya llevaba un año y pico, o sea, era máximo 2 años. Y en Ya. el palo en la edad, porque era máximo 25 años, yo en ese momento tenía 24, pero cumplía años en enero y ponle que eso fue mitad de año de esa época. Entonces yo dije, y si no fue aquí, no fue Yo nunca. nunca. Fui y le pregunté al director, me dejó participar y entonces, digamos que empiezo el proceso de selección como si fuera un externo. Eso sí me dejaron súper claro, me dijeron, vas a participar, pero compites con toda la gente de afuera, no vas a tener ningún privilegio por ya ser Ya parte de estar, la sí. compañía. Ujú. Ok. Y bueno, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Quedas seleccionada? ¿Qué te toca hacer ahora? Bueno, quedo seleccionada, afortunadamente, después Sí. de había miles de personas participando, un gran logro, y eso implicaba que me fuera a vivir a Bogotá. Ok, Porque yo quedé seleccionada para un área para marketing, básicamente, que ok. para mí era genial porque me iba a poner un área más cercana al consumidor o a la gente, que era algo que yo quería. Yo no quería estar siempre en una fábrica, yo quería estar en un área más comercial, Más, más con cercana más a las contacto con más personas. personas, sí. Ok. Exacto. Entonces quedo en marketing y normalmente lo que ocurre en este programa es que las personas seleccionadas pasan 2 meses como en una inducción, o sea, se van al área final, en mi área final de marketing, debía estar 2 meses ahí con personas de marketing, viendo cómo hacían las cosas, como preguntando, aprendiendo de ellos, y después sí empezamos muchas rotaciones. La primera era por ventas, 6 meses en ventas, después lo ponían a uno en una posición en otra área, podía ser finanzas, logística, lo que sea, y así iba rotando hasta que después volvía al área final a marketing, se especializaba y te graduabas ya como gerente. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? Porque mi proceso fue poco convencional. Resulta que cuando ya quedó seleccionada y yo juraba que iba ya para mi inducción, em, me llama el vicepresidente de Recursos Humanos y me dice, Mónica, felicitaciones, quedaste, ta, 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 tengo que hacerte una propuesta o una solicitud. Es que estamos pasando por una coyuntura específica y hay una vacante en marketing que está en este momento sin nadie, o sea, no hay nadie acá, necesitamos a alguien urgente por un proceso, por un tema, no podemos contratar a nadie en este momento. Y el vicepresidente de marketing dijo pues que que usáramos a alguno de los trainees. Los trainees son personas muy nuevas, acaban de graduar, pero tú ya conoces Bien. qué es esta empresa por Mm, lo menos, ¿no? ahora sí Ya tienes la sabes. experiencia que no íbamos a contar, ¿no? O sea, qué Sí, curioso. Pero bueno, ok, entonces te vas a no, hacer entonces este me dijeron, puesto. ven, la idea es que no vas a hacer, o sea, tu proceso va a cambiar un poquito. Me dijeron, no vas a pasar por esos 2 meses de inducción, Ujú. que pues mal que bien tú ya sabes qué es esta empresa, Sí, cómo se sí. llama, tal, sino que vas de una a esta área final, vas a hacer una posición, vas a estar en el job position como tal. Y después de eso sí vas a hacer las rotaciones normales como el resto de tus compañeros. Y yo le dije, pues listo, perfecto. Entonces me mandan una posición como tal, nada que entrenamiento, ya estaba en el cargo, en un cargo que era brand manager regional para 9 países de una marca muy reconocida de cuidado facial. Y era tu primera vez siendo manager y teniendo a cargo 9 países y haciendo marketing, ¿no? O sea, O sea, quiero. sí. Ok, Ya, era mi primera vez haciendo marketing, mi primera vez en una posición pero brand manager es como jefe de marca, ¿sí? ya, ok. No era el manager, sino como jefe de marca
Y pues claro, yo venía del mundo de la manufactura, no sabía nada, o sea, yo llegué allá y literal como, no sé si han visto un video donde la gente, hay puras personas hablando en inglés y la persona siente Sí, un sí, sí. cavernícola porque no entiende, yo era así, o sea, yo no entendía muchos términos, no entendía muchas cosas, tenía que armar estrategias y todo para 9 países. Y fuera de eso, con la presión de que en este programa tenía algo particular y era que te ponían objetivos a 6 meses. Esos Ok. objetivos, pasados los 6 meses, tenías que ir a reportarlos a la junta directiva, no era cualquier persona, a la junta directiva, con todos los vicepresidentes, exponer cómo te fue y si te iba mal, te sacaban de la compañía, te Bueno, sacaban. y entonces, ¿cómo fueron esos 6 meses, Moni? O sea, ¿cómo te sentías? Pues para mí fue, o sea, obviamente eso implicó salir de mi zona de confort, pero totalmente, pero fue un stretch bastante grande y Sí, bastante grande. Entonces fue bastante estresante y además de la salida de la zona de confort y todo, me pasó algo también que fue por coyuntura, o sea, no fue culpa de nadie, sino que un compañero que trabaja conmigo ahí, que lideraba otras marcas, otros segmentos de esa sí. marca, se enfermó, se fue de la compañía, salió. Y entonces a mí me tocó asumir lo mío más lo de él. Baldote. Wow. Lo de él por temas varios había quedado, había muchas cosas descuidadas, digamos que un montón de problemas por resolver y eso ahí sí me llevó a mí un límite, a un punto de estrés absurdo, Linis, absurdo, al punto en que yo me bajé muchísimo de peso, yo trabajaba hasta las 3 de la mañana, me empezaba a dar taquicardia, cada vez que yo iba hacia el trabajo, manejando del trabajo, yo Te sentía da el corazón ansiedad. taquicardia tremendo, llegaba a la casa destruida, obviamente pensando hacia mis adentros como que, ¿qué es esto? O sea, y Sí, además yo sí. veía a mis compañeritos que también quedaron seleccionados para este Ujú. programa y ellos sí estaban tranquilos, relajados, claro, estaban en su inducción normal, Todavía, sí. su ¿Cuántas área final, personas quedaron, Moni? ¿Cuántas personas quedaron en este? creo que éramos 13, Ya, ok, no nueve, eran 50, 100 personas, no eran pocas personas. Ok, no, 13 de un proceso donde participaron, creo que, no sé si eran más de 10.000 personas. súper, sí. Y Y esa ellos, presión bueno, también, ¿no? Esa presión como de, es que quedaste, entonces tienes como que demostrar que te sí. escogimos y que tú eres la indicada. No, y además el peligro de salir de la compañía. O sea, yo me acuerdo que cuando a mí me seleccionaron, antes de Sí, irme de la planta, el director de supply chain, que fue el que me dio permiso para participar, me sí, sí, dijo, sí. ¿usted está segura? Cuando yo ya estaba a un pasito de quedar, Mm, dijo, ya veo que estás en las finales, ¿usted está segura que quiere eso? Porque acá en la planta tú ya sabes que tenemos, o sea, ya te vemos un camino para que asciendas y sí, sí, crezcas sí. acá, usted está consciente que si queda y no le va bien cada 6 meses, la pueden sacar de la empresa, usted está consciente de todo eso, yo sí, Claro, sí, sí, te sí, vas yo a, quiero te participar. vas a hacer harina de otro costal y allá nadie te va a proteger porque vas a ser tú con tú. Ok, bien. Entonces, sí, claro, había mucha presión. Entonces, claro, como yo quería llegar a esa junta directiva con todos mis Sí, objetivos súper cumplidos y tal, yo me esforzaba un montón y entonces tenía que coger lo de mi compañero que también dejó tirado. La jefe de en ese momento mía también obviamente estaba pasando por un momento de estrés porque ella era consciente que estamos menos una persona y justo esa persona llevaba, digamos que un segmento que más volumen movía en ese momento. ok. Entonces fue supremamente estresante. Bueno, y entonces ahora todo este estrés, esta ansiedad, o sea, ¿qué haces ahí con esto? Porque yo sé que ahí es uno de tus primeros momentos como de llamada, Mónica, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué Sí. hace Mónica en ese momento? Bueno, yo me acuerdo que yo llegaba en las noches muy, muy agotada y a veces hasta llorando de la impotencia de que es esta Ok, vaina tan horrible y me cuestioné mucho si debía seguir ahí. Yo me ok. acuerdo que yo decía, bueno, pues también puedo renunciar, porque yo era consciente que eso no era una manera de vivir, ¿sabes? Eso no era vida. No era Yo dije, sostenible, si sí. esto es para esto, no, prefiero irme. Pero también era consciente que el trabajo era muy bueno, la empresa me encantaba, estaba alineada con lo que yo quería. No era el trabajo ni era la empresa, eran las circunstancias que hacían Ujú. que yo me encontrara en este pico de estrés, o sea, era salir de la zona de confort de una manera abrupta, el otro se va, entonces me toca asumir cargas que no eran mías, o sea, fue tremendo, fue la coyuntura. Entonces yo dije, no, tengo dos opciones, o renuncio, y renuncio a Ujú. esta oportunidad tan grande que me dio la vida de poder entrar a este Sí. programa donde lo capacitan a uno y todo, o miro a ver cómo yo gestiono este estrés. Entonces yo decidí aprender a cómo gestionar la situación. Dije, no, yo voy a aprender cómo le cojo la comba al palo, pero yo tengo que poder con esto. ¿Cómo tomas el control de la situación? ¿Y, Ujú. y cómo fue eso? O sea, ¿qué hiciste? Yo ahí es donde empecé a buscar como herramientas y cosas que me ayudaran a gestionar mis emociones, a gestionar el estrés. Entonces empiezo a aprender muchas cosas de meditación, de yoga, gestión emocional. Me empiezo a meter a muchos cursos de muchas cosas que me ayudaran a mí como a contrarrestar el pico de estrés, ¿sí? Ok, Pasó luego de esa experiencia
Eso fue como 2013, entre 2013 y 2014. Más o menos como mitad de 2014 ya me cambian de posición, ahí terminé esa rotación en eso, y me pasaron a ventas, que ahí sí ya tuve, digamos, una situación normal, me asignaron un proyecto normal, bajó un poco ese pico de estrés, pero yo ya me había encarretado tanto con estas herramientas y además yo venía con un contexto en donde aprendí herramientas de mejora continua para empresas, ¿no? Esto era como aprender mejora continua, pero para el ser humano. Para Me ti, como, encarreté, sí, para sí, mí, me encarreté tanto que yo aprovechaba y en mis momentos libres y todo, y seguía aprendiendo y seguía haciendo cursos, todo para mí, ¿no? No de era que yo le iba acuerdo. a enseñar a nadie, era para mí. Y eso me ayudó un montón. Yo empecé a crecer en la compañía, en las diferentes áreas en donde estuve, obviamente cada año seguía aprendiendo más. Cuando ya fui gerente y todo, empecé a ser reconocida por mis equipos, por la gente a mi alrededor, como una jefe que era tranquila, que fomentaba la calidad de vida, que le ayudaba mucho a crecer a las personas que trabajaban a mi lado. Muchas personas querían llegar a trabajar conmigo, eso me lo contaban mucho y pues a mí me daba mucha felicidad. ¿Por qué? Porque yo trataba de compartir eso que yo había aprendido con otras personas. O sea, no solamente era que lo vieras como que como jefe, lo vivieras tú de como, no, mira, ella es tranquila, Mónica, no sé, se ve súper como que una persona muy tranquila, por así decirlo, sino que también compartías esos conocimientos como, miren, no sé, meditar les va a servir para esto, o, ¿sabes? Como que porque, Meditar no, meditar no. Trataba de fomentar mucho el balance de vida, no ok, hablaba de balance de meditación. vida, ¿Por listo, qué no hablaba de meditación, Dinis? Y eso también tiene que ver con mi proceso, porque mi proceso súper. ocurrió en paralelo mientras yo crecía como profesional, crecía como persona y en este conocimiento. Uno cuando aprende todas estas cosas, logra identificar creencias que lo están limitando, ¿sí? Había una Ujú. creencia que a mí me limitaba, por un lado, y que también era la que hacía que Mónica era, yo puedo con todo, vamos así, me de gastritis y todo. Esa creencia era que yo no me sentía suficiente, yo no me creía suficiente. Y eso viene por unas cosas que yo viví desde niña, ¿sí? Entonces, por un lado, eso hacía que como inconscientemente yo quería demostrar que sí era suficiente, yo era la mejor en todo, me quedaba así hasta las 3 de la mañana trabajando, hacía todo, por un lado, pero por otro lado también me estaba limitando a vivir con libertad lo que a mí me apasionaba. Por ejemplo, cuando empecé a aprender todas estas herramientas, todo lo que era meditación, yoga y esas que son más de tinte como espiritual y trascendental, Ujú. esas yo a nadie le decía. ¿Sabes por qué? Porque a mí me daba pena o le temía a lo que pudieran decir o pensar las personas del mundo corporativo que estaban conmigo, mis colegas, cuando vieran que la gerente de marketing, la que le da súper bien meditando, ¿esta vieja qué? ¿Se chifló? ¿Me volvió Sí, sí, hippie? O sí, sea, tenía miedo a un juicio por parte de ellos, ¿sí? Cuando claro, me doy cuenta de eso, porque yo empecé a trabajar esa creencia, pero eso, las creencias limitantes no es que van de un día para otro, ¿no? ujú. Me doy cuenta, empiezo a trabajarla. Empiezo a trabajarla y llegó un punto en donde sí empecé a compartir ya un poco más de esos temas, primero con gente por fuera de la empresa. El primero lo hice con alguien de mi familia, de hecho. Una cuñada que estaba pasando una situación de vida muy difícil y ella se acercó a mí porque veía como, no sé, de pronto me veía tranquila y como yo gestionaba mis emociones. Me dijo, ve, ¿vos qué ¿Cómo haces? Ta, ta, ta. haces? Sí, contame. Y ahí me abrió la puerta, ¿no? Ahí me abrió la puerta porque me dijo, ¿qué haces? Y yo, bueno, yo sé esto y esto y eso, Sí, tarara, sí, tarara, esto y la tarde. me regué en prosa y empecé a enseñarle de manera informal. Bueno, a ella le sirvió tanto, estaba tan agradecida conmigo y me dijo, esto es genial, no sé qué, que yo dije, wow. Y además en el proceso me di cuenta que eso me fascinaba, ¿sí? Y dije, yo quiero compartir esto con muchas más personas. Y eso se junta con algo que la empresa donde yo trabajaba estaba haciendo y es que empezó a hacer unos talleres de propósito. Espérate, Moni, antes de que nos vayamos al propósito, porque creo que tocas algo importante, y es que esta primera etapa de tu vida donde viste ese tema de estrés y todo tu trabajo de gestión emocional es para encontrar el balance de vida, ¿sí? Sí. Del balance de vida personal con trabajo, y es como esto no es sostenible, ¿listo? Ujú. Luego te das cuenta de una creencia limitante, que ahorita quiero que nos expliques un poquito más de qué es una creencia limitante, porque mucha gente está diciendo, pues, no sé, qué cree uno y se limita a qué, ¿sabes? Porque yo me acuerdo mucho al principio, yo era, ¿qué, Moni, creencia limitante? Y bueno, uno cuando estudia uno entiende más. Em, pero te das cuenta de esta creencia limitante que va muy de la mano con todo este proceso que has vivido de, pues pucha, es que quedaste seleccionada de trainee de no sé cuántos miles en 13 y entonces tenés que demostrarle porque es que si no, no te van a recibir en el otro puesto porque pues, te pueden echar. Entonces, ¿cómo Mónica tiene que luchársela y no importa que me tenga que trasnochar y no importa que me dé ansiedad taticarte porque yo tengo que demostrarle, no sé a quién, que yo puedo, ¿sí? Entonces, como que quería hacer ese paréntesis antes de movernos Sí. al propósito. Em,
Y ahora sí, un poquitico, solamente una explicación general desde tu conocimiento, ¿qué es una creencia limitante? Para que las personas puedan tal vez hacer clic de como, ve, tal vez hasta yo también tengo una, ¿sabes? Todos tenemos creencias limitantes, Yo también tengo ¿sí? una. Sí, y tenemos varias. Lo que Sí, pasa es que uno no las descubre todas al tiempo, ¿no? de acuerdo. Uno se da cuenta de unas y después sigue evolucionando y cuando llega un punto como de evolución vuelve y de pronto encuentra Se otra. Es abre una otra. constante búsqueda y por eso es tan Sí, importante aprender a autoconocerse, porque el proceso de autoconocimiento no es una sentada de 10 minutos, es un proceso de toda la vida. Uno aprende con cada experiencia nueva que vive. Bueno, las creencias limitantes son cualquier creencia que te está limitando a ti a lograr algo o a hacer algo o a vivir de cierta manera. Por ejemplo, no sentirse suficiente o no creer que soy suficiente me está limitando a expresarme libremente tal como soy. Me está de pronto limitando a lanzarme a hacer algo nuevo porque como no me creo suficiente, entonces no, mejor no lo hago porque de pronto la embarro, porque no voy a ser capaz, porque sí. Entonces me estoy sí, limitando a hacer algo nuevo. Hay creencias limitantes, por ejemplo, sobre el dinero. Hay gente que tiene la creencia de que el dinero es algo escaso. O que para poder vivir en abundancia hay que matarse pues así con un esfuerzo horrible y no dormir y esa es la única manera de, por ejemplo, vivir tranquilo financieramente. Eso te está limitando a vivir, por ejemplo, la vida plena y tranquilo y a tranquila. vivir en una abundancia y en balance, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Hay gente que tiene la creencia limitante, hay creencias muy como, jamás voy a poder hablar inglés, no puedo hablar inglés, soy una bruta para el inglés, eso es una creencia limitante. Si tú te crees eso, tu mente tiene una de las funciones de la mente es crear coherencia entre tu realidad externa y lo que tú crees. Entonces, si tú te ujú. crees eso, vas a ver evidencia a todo tu alrededor de que eso es así. Eso sí, ¿Mm? sí, Entonces nunca vas a poder hablar inglés o nunca vas a poder aspirar a un cargo en una compañía en donde se necesite el inglés, solo porque tienes esa creencia. ¿Mm? sí. Gracias, Moni. No, y yo creo que es súper importante porque el primer paso, desde mi punto de vista, obviamente, el primer paso para este conocimiento y crecimiento es uno identificar las cosas, las creencias, las limitaciones, y cuando uno dice, ve, si es que tal vez yo creo esto y por eso es que no puedo hacer esto, ok, ahora sí, ¿cómo lo trabajo? Porque es que si no sabemos lo que tenemos, pues muy difícil, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, 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 sí. Y súper. hay otra creencia limitante que no sé si decirte ahorita o más adelante porque va cuando ya estoy a punto de lanzarme a hacer algo nuevo. O Sí, te la sí, digo ya. de una, de una y luego Bueno, conectamos. otra creencia limitante que identifiqué más adelante es que yo creía que, que vivir de una manera tranquila y como en abundancia, financieramente tranquila, Sí, haciendo algo desde mi pasión, o sea, como enseñando a meditar, enseñando todo este tipo de herramientas, era imposible o muy difícil. Yo creía que ya, si uno se ponía a hacer ese tipo de cosas, vivía pues eh, arrancado. arrancado. Entonces, claro, Sí. uno ve alrededor y veía profesores de meditación allá todos con la ropa toda rota y cosas así. Decía Mónica, yo no quiero esto para mi vida. No, 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 pues yo ya había construido un nivel, me había ido muy bien en mi carrera Sí, profesional, en esa empresa me fue siempre muy bien, a mi esposo también, y teníamos un nivel de vida que queríamos conservar e incluso seguir mejorando. Entonces, yo me di cuenta que algo que me estaba impidiendo lanzarme a hacer eso como totalmente era que yo creía que era imposible mantener mi nivel de vida o seguirlo mejorando haciendo ese tipo de cosas. Me doy sí, cuenta de eso y aquí les tiro una clave para empezar. Una vez uno se da cuenta que tiene una creencia limitante, ¿cómo empieza a quitársela? Una de las cosas que uno debe hacer es buscar evidencia de lo contrario, buscar de evidencia acuerdo. de que eso no es cierto. Entonces empecé a buscar evidencia de personas que se dedicaban a la meditación, que se dedicaban al coaching, que se dedicaban a este tipo del mundo del crecimiento personal y que vivían abundantes, plenos, y vi muchos ejemplos. Entonces me di cuenta, esto es mentira. Sí. Entonces, ¿cómo es que yo puedo lograr vivir así en el nivel que quiero a través de lo que es mi pasión? Cuando uno se empieza a hacer ese tipo de preguntas, las respuestas llegan. No, y también redefinir, yo creo que lo hablábamos también, Moni, en todo tu programa, qué significa vivir en plenitud, o sea, qué es lo que yo quiero, ¿no? Porque es que si yo quiero ser millonario, pues ok, bueno, pues para ser millonario, amiga, hay que hacer un montón de cosas, pero si lo que yo quiero es paz, una familia, una casa tranquila en el bosque, pues esta es un concepto muy diferente de lo que yo quiero, lo que tú quieres, de lo que cada uno quiere, ¿no? Me encanta ¿Viste que he que aprendido pusieras cosas? ese punto. Sí, me encanta, porque sí, la vida plena luce muy diferente para Para cada cada persona. Lo persona. que es muy chévere para ti, pues de pronto para mí no tanto. Entonces, esa visión de vida maravillosa es individual y es importante que cada uno tenga clara esa visión, De porque el acuerdo. camino es diferente, entonces, Sí. dependiendo de lo que uno quiere. Bueno, esta era una pausa porque es súper importante todo este proceso, digamos, que se vive de autoconocimiento, de aprendizaje y como están estos bloqueos. Ok, ahora, ¿qué hacemos con estos bloqueos? Moni, ibas a empezar a contar la historia de tu siguiente, digamos, de estos talleres que hacía la empresa. Sé que hay una experiencia por ahí en Ecuador, así que cuéntanos entonces.
Bueno, en el 2017 me mudo a Ecuador. Eso es por una experiencia internacional que se dio en la empresa. Fui ascendida, promovida a un cargo ya de gerencia de, digamos, de una categoría completa y Ujú, me voy a vivir a Ecuador. Me voy con mi esposo. Y mientras estaba viviendo en Ecuador, la compañía en ese momento estaba haciendo unos talleres de propósito, porque esto de propósito no es que le hablamos solo los coaches o eso es muy importante, tan relevante que las compañías están definiendo propósitos para ellas y para sus marcas. marcas. La empresa donde yo trabajaba estaba haciendo eso y como se dio cuenta que era tan importante el propósito y que cuando las personas tienen un propósito claro viven más enganchadas, más felices y son mejores en lo que hacen, cuando uno está feliz es mejor en todo lo que hace, Ujú, entonces estaba haciendo unos talleres para que los empleados encontráramos nuestro propósito. Bueno, a mí me tocó ese taller en Ecuador, ¿sí? ok, Hice un taller con unos compañeros en donde básicamente lo llevan a uno como a recorrer su vida, como a aprender más de uno mismo, a irse para adentro, a hacerse ciertas preguntas, pero no todos salíamos con un propósito ahí escrito, pues definido. Uno salía como con un borrador de propósito, como por una luz de por dónde podía ser, no necesariamente salía con el propósito pues ya redactado, pero yo me quedé con la inquietud. Yo dije, no, no, yo con esto no me quedo, yo quiero definir mi propósito, yo sí quiero ir hasta el final. Además, como ya venía tan enganchada con todas estas herramientas de crecimiento personal y todo, para mí no era ajeno el tema de que vivir alineado con el propósito a uno le da una felicidad tremenda y demás. Entonces yo sí seguí indagando y empecé a buscar herramientas que me permitieran a mí ya como llegar a mi propósito concreto. ok. ¿Sí? ¿Y encontraste en ese momento un bosquejo de lo que era tu propósito? Cuando salí del taller, como un Sí, bosquejo, yo llegué, no me acuerdo exactamente el bosquejo, pero yo sabía que era algo con promover como el bienestar y ese balance que yo misma había logrado a través de mi historia. Era como ya. algo así, pero Que no ya- tenía la frase exacta, ni Ok, qué, ni cómo, nada. ok, ok, listo. ¿Y hay herramientas? ¿Tenías alguna herramienta en ese momento que hicieron en este curso o que tú encontraste como interesante para poder trabajar o todavía no había como, no sé, era como más, más exploratorio de tu parte por ahora todavía? En el taller eso era más exploratorio, era mucho de preguntas, de recorrer la historia, de pensar en uno, pero saliendo de ahí, como me quedo con la inquietud, yo sí empiezo a buscar. Por ejemplo, exploré mucho sobre Simon Sinek, él tiene un libro que se llama Sí, Find Your Why, tiene sí, hecho un sí, taller, y llegué a una herramienta que hoy en día uso también en mi programa, que es el Ikigai, de acuerdo. ¿sí? De acuerdo. Sí, el Ikigai, bueno, una herramienta súper poderosa que te ayuda, creo que a encontrar tu propósito, tu visión, para qué eres bueno, para qué puedes hacer, que te puedan, cómo es esta money? Que te pagan, no, que Porque puedes te pueden hacer, pagar porque para te que pueden eres pagar, bueno, para te que eres bueno. amas O y que sea, necesita el mundo. es una construcción de muchas cosas y bueno, si quieres al final hablamos un poquito de cuál es hoy en día este propósito que tú tienes, porque como tú ya lo tienes, yo también ya hice el mío contigo y también lo tengo y me encanta. Pero bueno, el mensaje aquí es, hay herramientas para las personas que tal vez estén un poco interesadas en entender qué puedo hacer si no tengo ni idea hoy cuál es mi propósito. Bueno, hay herramientas, podemos compartir un poco más al final del episodio también. Como les hablaba del emprendimiento, Mónica en todo su emprendimiento obviamente te ayuda a ir a través de este camino para encontrarlo. Y, y bueno, entonces aquí empieza como este proceso, Moni, entiendo, muy exploratorio de tu parte de como no, es que hay más, o sea, hay más allá del balance, hay más allá de la meditación, hay más de cómo empezar a estudiar y como que te entiendo que te va llamando más y más la atención de cómo empezar a esto. ¿Qué sigue después? O sea, como que luego, ¿cuál es este sueño de Mónica entonces con toda esta información que está pasando en este momento? Bueno, una vez, bueno, uso el Ikigai, por ejemplo, esa fue la Ujú, herramienta que me ayudó a mí a llegar a mi propósito. Y aquí quiero poner un punto importante, como decías, que hay muchas herramientas, pero lo que sí implica llegar a tu propósito es un autoconocimiento profundo. ujú. Y hay muchas de estas herramientas que las encuentran gratis por ahí en YouTube o cualquier cosa, pero ustedes las hacen desde YouTube y les digo porque a mí me pasó así al principio. La hice. Y uno llega a una vaina ahí toda escueta, o sea, como que no logra llegar a la carne propia, no puede hacer los cruces bien y termina con unas frases ahí todas sueltas. Busquen guía. Hay coaches que se dedican a eso, o alguien, al menos otra persona diferente a ustedes que les ayude a indagar, porque si es necesario conocerse a profundidad y más allá de seguir un video de YouTube, es necesario hacer un proceso en donde uno pueda llegar bien como al core, al corazón de lo que es. Yo usé el Ikigai, llegué a mi propósito, eh, y cuando lo tengo claro, yo digo, bueno, ¿a mí qué me gustaría hacer con esto? Porque uno en el Ikigai, algo chévere que encuentra también es la misión. Ujú, Tu propósito es tu por qué, es tu razón de ser. Y la misión es lo que uno hace consistentemente o le gustaría hacer consistentemente para vivir plenamente ese propósito.
¿sí? Yo ya eso lo tenía claro. Entonces ahí nace la idea de Antacarana, que es mi proyecto, ¿sí? En esa época yo seguía en Ecuador y estaba en mi licencia de maternidad, me acuerdo, mi hija nació en Ecuador, de hecho. Y claro, como estaba en licencia, no tenía que ir a trabajar, tenía más tiempo para pensar en todo este tipo de cosas, entonces yo dije, no, no sé si ya te digo mi propósito para poder atarlo a De esto. una. Claro que Mi sí. propósito es inspirar a las personas a reconectar con su interior, promoviendo el desarrollo mental, espiritual y físico, ¿sí? Y mi misión, o lo que me gusta hacer todo el tiempo o consistentemente para poder vivir eso, es integrar herramientas espirituales, científicas y prácticas para aplicarlas en mi vida y enseñárselas a las demás personas de una manera que sea aplicable a la vida de todos, de manera que ellos puedan generar ese crecimiento mental, espiritual y físico. ¿Sí? Entonces yo vivo comiendo, vivo como una nerd, como una ñoña comiendo todas esas herramientas, haciendo cursos, certificaciones, lo aplico y de lo que uno aplica, hay cosas que sirven, otras que no. Las que sirven, yo las llevo pues a mi práctica de coaching para compartirlas con otras personas. Y ahí me surgió la idea de crear, cuando estaba en esa licencia de maternidad, un centro holístico. Yo me imaginaba un centro holístico gigante en donde a través de distintas prácticas uno le pudiera ofrecer a las personas que buscan eso, pues la oportunidad de conocerse, de crecer, de vivir su vida plena y demás. Me imaginaba un centro tremendo, Lino, o sea, una sede en donde hubiesen escenarios deportivos, porque a través del deporte también uno eleva la parte física, temas para hacer yoga, meditación, auditorios para traer conferencistas así, grandes mentes del mundo, Joe Dispenza, Vishen Lakhiani, y todos estos Sí, gurús, sí, pues, de los sí. que yo estudiaba, traerlos a Latinoamérica. Tremendo. Es como imaginaba esa sede y como ingeniera saqué un Excel, tráquete, hice planos, empecé a hacer El cuentas, presupuesto, todo, ya, objetivos, tinki, 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 KPIs, todo en un Excel, pero al mismo tiempo yo seguía trabajando en la empresa de consumo masivo, ¿no? Y como Ujú, cuando empecé a hacer esto, me imaginaba eso tan grande, lo que me pasó es que yo dije, pucha, para yo poder llegar a tener los recursos, para tener la sede, para construir esto, me toca trabajar, no, por ahí unos más de 20 años más, seguir ahorrando, invirtiendo en finca raíz, que era algo que ya hacíamos con mi esposo, en generar muchos ingresos pasivos para, como tenía la creencia de que de eso no se podía vivir, para ujú. darme el lujo de renunciar a la empresa donde estoy y poder vivir más de mi ingreso pasivo y no depender de esto, porque esto, en mi mente en ese momento, no da mucha plata, ¿sí? Sí. Y lo veías muy lejano, ¿no? Porque o sea, aquí un punto que lo vamos a hablar ahorita también es como tu sueño era tan grande que también era muy lejano, ¿no? Claro, lo hacía lejano porque necesitaba muchísimos recursos para poder llegar allá. Yo dije, no, me va a tocar trabajar un montón de años. En ese momento, mi esposo y yo siempre hemos sido muy juiciosos como con nuestras finanzas Ujú, personales y desde hace unos buenos años tratamos de buscar vivir, o sea, pagar nuestro costo de vida con el salario de uno de los dos, cosa que el salario del otro ya. lo pudiéramos usar en inversiones y todo porque eventualmente queremos vivir en total libertad financiera. Entonces, yo dije, no, todavía me falta mucho, todavía me falta Un poco de mucho. tiempo. Sí. Sí, 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 en esa época. Súper. Moni, me voy a volver un poquitico. Hablaste de Antacarana. ¿Qué es Antacarana? O sea, ¿qué significa Antacarana? Porque creo que muchas personas es como, ¿qué? O sea, háblame en Sí, español, porfa. Entonces, perfecto. Cuando estaba en esa licencia de maternidad y comiendo todo este conocimiento, estaba aprendiendo mucho sobre teosofía. Y dentro de teosofía hay un concepto que se llama Antacarana, que es un término muy antiguo que hace referencia a el corazón. Significa en sánscrito antiguo órgano interno o corazón. Y hace referencia al punto de encuentro entre mi parte más, digamos, material o más mi yo inferior, le llaman mi yo inferior, sí. y mi yo superior, mi parte más divina, mi parte más espiritual, ¿sí? Ujú, De hecho, para las personas que conocen o les gusta el tema energético, el chakra del corazón es el punto de encuentro, o sea, es lo que une los la tres chakras conexión. inferiores con los tres chakras superiores. Y a mí me encantó mucho ese concepto porque se dice que cuando una persona logra balance en su aspecto físico, energético, mental y emocional, o sea, como en los cuatro aspectos de la parte más densa de uno, Sí. ese antacarana o ese punto de encuentro se va abriendo Va entre mi yo superior y expandiendo. mi yo inferior, se va expandiendo poco a poco y cuando ya se expande, como que más de mi espíritu habita en mí, yo vivo más consciente, vivo más plena, hay una sabiduría profunda, uno vive en un estado de plenitud y con una intuición muy elevada. Entonces me pareció genial porque si justo lo que yo quiero es fomentar balance en todos esos aspectos, Sí, lo que estoy tratando de buscar es que la gente abra Santa Carana, en otras palabras, por de así acuerdo. decirlo, me enamoré de la palabra y trabajando en marketing sabía que pues palabras tan raras son difíciles para escoger como marca y no me importó,
porque eso es lo que yo quiero. O sea, a mí me enamoró el concepto, escogí esa palabra tiene una forma de escribirse bastante rara, yo la simplifiqué y la puse Ujú, sin H, sin R, o sea, lo más fácil para Latinoamérica y mandé a hacer un logo y todo eventualmente, ya después cuando superé mi creencia limitante, pero así, eso fue lo que escogí. Eso ok, significa Antacarana. súper. Gracias, Moni. Bueno, y entonces mientras este sueño lejano que se veía de Antacarana, ¿qué pasaba en el trabajo? O sea, tú estabas ya dándole ahí como por los laditos, estoy estudiando. ¿Y qué pasa entonces con tus, no sé, tu trabajo? ¿Qué estabas haciendo en este momento? ¿En qué rotación estabas? No, ahí ya me había graduado hace rato, ahí ya era Ya, ayer, gerente de verdad, es categoría, verdad. sí. Sí, 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 Allá era ya. gerente de categoría. Llegué de mi licencia de maternidad nuevamente a trabajar. Ok. eh, em, pues con la convicción en ese momento de que me faltaban muchos años de trabajo para yo poder Sí, sí, dedicarme a sí. Antacarana. Entonces, literal, mi Excelito y mi sueño yo lo dejé allá metido pues como en un cajón, pues en un archivo en el computador y sí seguía estudiando porque me gustaba, pero como que ese proyecto todavía falta tiempo, ¿sí? Entonces me dediqué Sí. a trabajar nuevamente. Ahí la empresa me pide volver a Colombia. Bueno, me pide decidir si me quiero quedar en Ecuador o volver y pues como familia decidimos volver a Colombia. Cambio de categoría. Empiezo a trabajar con un equipo maravilloso, me acuerdo, en una categoría de alimentos. Y como mi propósito ya lo tenía claro y yo no quería esperar quién sabe cuántos años para empezar a vivirlo, porque ese Antacarán, ese centro holístico, era para mí una manera como de vivir alineada a mi Ujú, propósito, pero, y ahí sí les cuento a todos, cuando uno tiene claridad de propósito, no hay que esperar 1000 años a empezar a aplicarlo, empieza uno por su vida. ujú. Entonces, si mi propósito es inspirar la reconexión de la gente, promoviendo el desarrollo mental, espiritual y físico, empieza por mí. Entonces, yo seguía Ya, promoviendo mi sí. propio desarrollo mental, espiritual y físico. Trataba de fomentarlo en mi familia y empecé a fomentarlo en mi equipo de trabajo. Las personas que Ok, trabajan para mí ahí, por ejemplo, cuando yo hacía reuniones les llamamos de grupo primario, que nos íbamos a un sitio, ¿verdad? Hacíamos actividades de yoga, yo les hablaba de lo que aprendía, no, se formó un equipo súper chévere, además que todos eran como muy afines a estos temas y nos ok. encantaba y nos nutríamos mutuamente, aprendíamos todos y era un, no sé, la pasábamos muy chévere. Entonces, trataba de aplicar mi propósito ahí en mi trabajo. Pero también, ¿qué pasaba? Que pues el día a día de un trabajo corporativo no es que te la pasas haciendo eso, ¿no? Estás en reuniones Mm. de 1000 cosas, entonces De finanzas, sí, de... esto ocurría en los momentitos de, no sé, el break o en un grupo primario que ocurría cada X tiempo, o sea, no era constante. Que no era Mónica viendo, oh, estoy viendo mi propósito en esta reunión con finanzas y Sí. con... Yo lo Ok, vivía en mi vida, o sea, el aprender y sí, crecer yo lo hacía, pero el poder enseñar ese pedacito, sí, sí, te me faltaba. sentía muy limitada, me sentía muy Ya, limitada. ok, ok. Bueno, yo me acuerdo que me contaste en algún momento que hacías, empezaste también a llevar este propósito a tu, digamos, a tus colegas, por así decirlo, bueno, a tu trabajo como tal, como jefe, pero también algo súper importante y súper lindo que me acuerdo era que empezaste a trabajar también con proyectos con propósito, es decir, cómo desde tu rol podías hacer proyectos, no sé, enfocados en nutrición, enfocados en el bienestar de los niños o alguna cosa así, o sea, es muy bonito como esa era tu forma de poder entregarle algo al mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y lo lindo es que estaba en una empresa que estaba en búsqueda de propósitos también para sus marcas. Entonces Súper, yo trataba, como ya conocía mi propósito, trataba de cualquier manera y como veía que era lejos en mi transición sí. a hacer lo que yo quería, yo no, de alguna manera yo Tengo tengo que que hacerlo yo. buscar cómo hacerlo donde trabajo. Entonces empecé a buscar oportunidades de proyectos con las marcas con las que estaba trabajando para poder generar bienestar o generarle Sí, algo bueno al mundo a través de eso. Entonces sí, cuando trabajé en alimentos, hicimos un proyecto para mejorar, digamos, el nivel de nutrición de una marca que teníamos ahí. Cuando luego me pasaron de categoría y entonces era más de cuidado del cabello, era más de va- champús y estas sí, cosas. Entonces, bueno, era difícil, pero habían marcas que se acercaban al tema de autoestima. Hubo otra en donde participé en un proyecto en donde estamos haciendo la transición de las botellas para que fueran plástico postconsumo. O sea, siempre buscando cómo contribuirle sí, al qué mundo. Y puedes eso me hacer. hacía sentir enganchada y feliz, aún estando en un empleo en donde, digamos que no podía expresar en plenitud En todo mi plenitud. propósito, pero eso me ayudaba por los laditos, Sí, sí, claro. te ayudaba. Bueno, ¿qué sigue después? O sea, ok, estás viviendo tu propósito de la forma en que lo puedes vivir. ¿Qué pasa? Recuerdo que hay una situación particular como con cambios en la empresa. ¿Qué pasa acá, Moni? Sí, resulta que estando en esa posición de alimentos que fue a la que llegué cuando retorné de Ecuador, la compañía tiene una reestructuración y el cargo que yo tenía en alimentos era un cargo regional. Veía Ok, también varios países.
pero esa reestructura implicaba que los países, o sea, que el clúster se deshacía y quedaban países sueltos. Ok. Y ya mi posición no tenía sentido para un país. O sea, la sostenía las ventas de los varios países De la que región, llevaba. sí, ajá. Claro, entonces mi jefe del momento me llama un viernes a decirme, Moni, llamo para contarte que tu posición va a ser eliminada, pero por favor no te asustes, no salgas a buscar empleo, la compañía te adora, el gerente general está buscando, o sea, nos pidió por favor buscar cómo te ubicamos. Lo que Bueno, pasa es que en este momento no tenemos dónde, o sea, por lo menos en marketing no hay hueco en este ya. momento. Lo único que hay es una posición ahí en el área de medios. Telemedirías, pero no es que sea para ti, tendrás que participar en un proceso de Oh my selección. God, ok. Y yo quedé como, uff. Yo le dije, pues bueno, si no hay nada más, yo le hago, porque qué. Pero colgué y yo me quedé pensando ese fin de semana si realmente yo quería eso o no. Y por otro lado, fue como una llamada a despertar de que hubo mi hija. Usted dedicándole quién sabe cuántas horas todos los días a esta empresa y su proyecto haya metido en un cajón o haya metido en un En el archivo de Excel, Excel. sí. Yo, pues, mi hija. O sea, para mí eso fue como, Un uno wake up nunca call, es sí. indispensable para una empresa, por mejor empleado que sea, ¿sí? Uno puede esforzarse, matarse, ser el mejor en lo que hace y aún así, a veces pasan cosas que, listo, te tienes que ir. ¿Y tu vida qué? ¿Y todo el resto de cosas dónde las dejaste? Tus ¿Mm? proyectos, sí. Ujú. Entonces, ese fin de semana me quedé pensando y yo me di cuenta, pues, que realmente en esa área de medios yo no era feliz porque yo sabía qué hacían los de medios porque trabajaba en marketing. Em, y cuando el lunes me llamó otra de recursos humanos a preguntarme, pues a confirmar si participaba en esa vacante, yo ahí les dije, ¿saben qué? Yo les agradezco muchísimo que traten de retenerme y buscarme un lugar, pero si no hay nada en marketing, eh, déjenme ir, liquídenme. Yo les agradezco mucho. Y yo en mis adentros decía, con esa liquidación yo veré cómo hago, pero yo empiezo a hacer lo mío, ¿no? Algo hago. Y les dije eso, pero entonces ellos me dijeron, no, 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 espérate un momento, que todavía hay muchos movimientos, danos esta semana a ver qué pasa. Bueno, resultó que en esa semana alguien de marketing se movió a otro país y dejó ahí como el Ujú, el hueco para huequito. que yo llegara, y ahí es donde cambio de categoría. Ujú. Ok. Y bueno, cambias a, o sea, cambias de A categoría champú, sí, ujú. y cambias de jefe. Cambio de categoría y cambio de jefe. Ok, ¿qué pasa, Moni? Bueno, cambio de categoría y bueno, yo en alimentos estaba súper feliz, ¿no? Ya tenía mi equipo, todo el mundo Sí, todo organizado, ya estabas en tu zona de todo confort. organizado, yo con proyectos en donde sentía que le hacía bien al mundo, mi equipo era muy afín a estas prácticas de crecimiento, de hecho había un chico que trabajaba para mí que era profesor de yoga y tenía un emprendimiento de teatro, no, hit. Sí. Y paso a esta nueva área en donde es una categoría mucho más movida, mucho más agresiva, y se juntó también con un cambio de liderazgo, digamos, en la Ujú. empresa, hay cambios de gerente general y bueno, un montón de cosas, y el ambiente se pone muy tenso. Y bueno, a primera yo me veo en reuniones eternas, reuniones hasta la noche, o sea, el balance que había logrado es como que ¿Qué pasó? alguien me vino a revolcar y yo, ¿qué es esto? Esto no me gusta. Déjà vu. Pero ahí ya tenía las herramientas para Ok, gestionar eso, ¿no? Eso sí, no sí, fue como sí. la primera vez. Entonces, bueno, empiezo a usar esas herramientas que yo había aprendido para elevar mi nivel de felicidad o de bienestar a pesar del caos que estaba De acuerdo. ocurriendo, digamos, laboral. Y otra cosa que ocurrió ahí es que como me sentía como tan, pues pucha, otra vez esto, estoy en una posición que no me gusta y en Tacarán y mi sueño lo veo lejos. Entonces, bueno, hice una meditación que yo les enseño a las personas que van a mi programa de coaching, se llama Preguntas al Corazón, en donde yo quería identificar por qué me estaba sintiendo así, que es una de las cosas que uno hace en el proceso de autoobservación. Cuando algo le detona a uno emociones que son desagradables, Sí. uno debe ir a preguntarse por qué estoy sintiendo eso, porque la emoción no es buena ni mala, está ahí por algo, está ahí para decirte Ujú. algo. Yo quería ver qué me quería decir esa emoción. Y hago esa meditación y la respuesta fue clarísima, Linis, y es, ¿te sientes así? Porque es que tú crees que para vivir ese proyecto que quieres y lograr eso, te faltan 40 años, 25 años, y eso no es cierto. Puedes empezar ya. Ujú. Y fue como, yo me quedé como, ¿ya? Pero tengo Ya. una hija. Empecé como a poner excusas y en mi mente solo se atravesaban imágenes de personas que trabajaban en una empresa, pero que también tenían un emprendimiento. Uno de esos era mi pupilo de Foods, el que me Ok. reportaba en Foods, que tenía un emprendimiento de un taller de teatro, era profesor de yoga y trabajaban en una empresa. Entonces, él fue uno, me acuerdo clarísimo de su cara cuando la vi. Yo dije, pues sí, voy a Si él empezar ya. puede, porque yo no, ¿no? Sí, claro. Entonces salgo de esa meditación y dije, no,
yo en mi proyecto no lo dejo más guardado ahí, porque además puede que me pase lo mismo, que dentro de 2 años vuelvo a otra reestructura y vuelvo y yo con esto guardado. No, no, me pasa 2 veces. Entonces, llamé a una amiga, empecé por diseñar el logo, pagué para que me generaran la página web, abrí una cuenta en Instagram. En ese momento, obviamente, nada me generaba dinero, era simplemente yo compartiendo conocimiento a través de Sí, posts, a través de artículos. No me generaba dinero, pero sí era algo que yo amaba hacer, Linis. Y eso es súper importante porque cuando la gente encuentra su propósito, y pues obviamente uno necesita plata para pagar las cuentas, no puede renunciar a su empleo o no quiere renunciar a su empleo, sí, uno puede empezar a vivir su propósito por los lados. Entonces, esta actividad de generar el posteo, el artículo, así fuera 20 minutos del día, 5 minutos del día, me llenaba a mí de mucha felicidad y eso era combustible que yo llevaba a mi vida laboral para rendir mejor en todo lo que hacía. ¿Sí? claro. Y para rendir en ese mundo caótico corporativo. Entonces empecé a prepararme. ¿Mm? Ok, y empezaste a prepararte con esta meta, digamos, de, bueno, esto va a pasar así sea a pasito de tortuga, pero estás construyendo el camino para hacerlo. Y aquí, Moni, un poco entender cómo te preparaste esto a nivel de familia, porque comentabas un poco con tu esposo, estaban súper organizados el plan, y junto con este tema de reestructuración que te hace como un clic y te dice, bueno, Mónica, despierte amiga, porque pues sí, el trabajo muy chévere, con propósito, lo puedes vivir ahí, pero mañana se acaba esta empresa y chao que nos vamos todos, o te vas tú o lo que sea. No, e incluso yo no, a pesar de que cumplía mi propósito, como te digo, por los laditos, o trataba de Sí, engancharme con el propósito de las marcas, yo te debo decir, yo no sentía total plenitud ok, tú ahí. sabías que O algo sea, la te empresa era faltaba. bacanísima, me gustaba el trabajo, era divertido, aprendía, tenía amigos maravillosos, pero a mí siempre, siempre tenía un hueco porque yo quería dedicarme totalmente a esto, a Antacarana, a mi proyecto. Ya, Entonces eso todavía no lo estaba pudiendo hacer. Cuando ya empiezo a trabajar en mi proyecto por los laditos, después de esa meditación, hacer el logo, ya yo ya sentía que estaba trabajando en mi proyecto, así no ganara dinero, eso me ujú, generó mucha felicidad. ¿Y con mi familia qué pasó? Entonces mi esposo me decía, él tenía claro todo eso porque obviamente yo le cuento todo, mis sueños y todo eso. sí, Él me decía, amor, muy lindo tu sueño de tener el ok, centro holístico y todo, pero ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿cómo vas a generar ingresos? ¿Cómo vas a hacer que eso sea sostenible? Porque con mi salario, o sea, para la magnitud de lo que tú quieres, no, no es suficiente. Entonces, eh, y yo lo tenía claro, entonces yo empecé a preguntarme cómo es, que es una pregunta noble, una de las cosas que les enseño ahí, cómo es que yo puedo lograr ingresos a partir de lo que yo amo, cómo es que yo genero un ingreso que me permita vivir 100% dedicada a esto, que además me va a permitir estar más tiempo con mi hija, ¿no? Porque en ese momento ya tenía hija, los trabajos corporativos a uno le consumen mucho tiempo del día, y yo quería un trabajo también que me diera la libertad para estar más tiempo con ella. Y esa pregunta se queda ahí. Tu mente empieza a trabajar para darte la respuesta. Puede que no llegue en primero 2 días, pero te llega, que llega, que llega. Entonces yo empecé, como tú decías, ese sueño al principio lo vi enorme, por allá un centro holístico gigante. Yo dije, no, voy a empezar de manera digital. Entonces, página web, mi cuenta de Instagram. No genero ingresos todavía, pero comparto mi conocimiento. Eso ya me da mucha felicidad. Mientras empezaba a aclararme cómo genero ingresos, ¿sí? Y mientras tanto seguía trabajando en mi parte corporativa, pues en la empresa donde estaba. En una meditación pedí guía al inicio. O sea, ya había ok, demasiado tanto, ya había buscado tantas alternativas y te cuento, una de las ideas que se me ocurrió para generar ingresos era que en mi página web iba a poner una sección como de tienda online en donde iba a vender artículos como relacionados al yoga, la meditación, sí, libros de crecimiento personal, todo este tipo de cosas, de otros emprendedores colombianos. Entonces yo dije, no, pues le ayudo a esos emprendedores porque van a tener como una vitrina adicional virtual y sí, yo sí, gano sí, una comisión por cada transacción. Eso me lo imaginé. Esa fue una de las maneras, pero esa vaina como que no me fluía, ¿sabes? O sea, lo tenía claro, pero había que hacer alianzas, había que llamar y esa vaina a mí no me fluía. En cambio, la producción de artículos, la producción de contenido, eso sí me fluía un montón. ok, Entonces llegó un punto en una meditación que dije, no, yo quiero guía porque ya he explorado mil cosas, solo se me ha ocurrido esto, yo quisiera a alguien que yo pudiera hablarle así y que me dijera cómo carajos puedo lograr esto. A los 2 días se me aparecieron dos tipos por Instagram, uno nada que ver con el otro, pero dos. sí, sí, Uno era un business coach enfocado en personas del mundo holístico y el otro era un coach de e-commerce y de temas digitales. O sea, ok, ambos muy similares por lo que yo iba. Me ofrecieron una llamada de exploración gratis, y yo dije, no, pues claro, yo voy a escuchar, a ver qué. que se pierde, ¿no? Primero hablé con el business coach, es un man de Estados Unidos, se llama Matt Hirsch. Y yo le conté todo mi proyecto, mira, estoy pensando, tengo este proyecto así. eh,
pero sigo en el mundo corporativo, no puedo dar el paso porque no tengo cómo vivir de esto en este momento. No sé si Sí, hay alguna manera. Si hay alguna manera, eso es lo que yo quiero, lo que necesito de vos, que me la ayudes a ver. Y él me dijo, si hay una manera y no necesariamente es como tú la estás viendo a través de una tienda online. Hay otras maneras más alineadas a ti, más alineadas a tu esencia. Y eso es lo que yo te ofrezco en mi programa. En mi programa te voy a ayudar a que veas esa forma y a que tú misma construyas un MVP, un mínimo producto viable para que puedas vender y generar ingresos. Listo. La energía del man, súper chévere. Yo me conecté, cuando me dice el precio del programa, era wow. $5.000 en ese momento. $5.000 hace unos años, ¿no? Que en esa época eran un poquito más de 20 millones de pesos, 20 millones más o menos. Y yo dije, bueno, ok. Yo le dije, bueno, déjame pensarlo, porque Muchas gracias. viviendo en Colombia es difícil, pero yo quedé súper enganchada. Y después hablé con el otro man. Ese man me dijo que él me montaba la tienda online dentro de Ok. mi página que ya tenía, que él me enseñaba cómo hacer dropshipping y muchas cosas para Ujú, brandear las cosas y tal. Pero me dijo, mira, lo que tú quieres hacer, o sea, vender ese tipo de artículos así, es como, tú quieres ser como un Amazon ennichado, básicamente, ya. ¿sí? Amazon para el nicho de gente que le gusta este tipo de cosas espirituales y ta, ta, ta. ¿Da plata? Sí, pero poquita. El margen es muy poquito porque está revendiendo algo que otro hace. Lo que sí genera dinero es vender artículos con tu propia marca, la marca Antacarana o de Mónica Albarracín. Pero ¿quién es Mónica Albarracín y quién es Antacarana? Nadie sabe quién es sos vos. En esa época yo no tenía nada, Sí, ¿no? sí, Ni sí, en mis sí. redes ni nada. Entonces me dijo, lo primero que hay que hacer es que tú empieces a hablar de quién eres, qué es Antacarana, generar que la gente te conozca por algo y luego sí, si querés sacar el termito marca Antacarana, el mat marca Antacarana, ahí sí generas un margen mayor. Yo me di cuenta que yo no estaba ahí en ese momento. Ok. También me di cuenta que el tema de comercializar productos y todo, porque yo ya lo había explorado y no me había surgido, es porque hay que pensar en la distribución, la logística, el inventario. Todo. Sí. Yo dije, no, esto no, yo no me quiero meter por aquí. Y bueno, y el coaching de él costaba, era más económico, era como $1.500, creo, de manera australiano. Entonces, bueno, yo salgo y hablo con mi esposo y yo le dije, amor, yo quiero invertir en el man de los $5.000. O sea, más que en el man, en mí. Quiero Sí, invertir sí, sí, cinco sí, mil sí. dólares en mí. Le dije, nosotros hemos apoyado a personas de la familia, a veces les hemos prestado dinero para que logren algo y sumas grandes. ¿Por qué no voy a invertir yo en mi sueño? Tú sabes que yo Ujú. me quiero dedicar a esto en mi vida, el sueño de mi vida. A esto sí le quiero meter plata y él dijo, no, sí, de una, hágale. Entonces yo invertí los $5.000, le pagué, Ok, mira. empecé el programa con él. ¿Y qué me hizo caer en cuenta el hombre? Me dijo, Moni, o sea, lo que me llevo de programa y lo que me tiene hoy Sí. aquí es que el man me hizo ver que yo en lo que estaba compartiendo en mis artículos y en mis posteos en ese momento era como que hablo de la meditación, ¿quieres aprender a meditar? Busca a arroba Deepak Chopra, Sí. busca a arroba fulano de tal que eran super rockstars, que cobran en dólares, que son precios altos porque pues son gente muy top y que además habla inglés, que no todo el mundo en Latinoamérica tiene la facilidad. Me dijo, Moni, tú llevas estudiando esto más de 8 años. Tú estás en la capacidad de poder enseñarle a las personas todo lo que tú ya has aprendido y que has vivido, porque no es que lo leíste en un libro, lo viviste. De acuerdo. Puedes ser la mejor maestra para alguien que está como tú estabas hace 5 años, como tú estabas hace tres Ujú. años, como tú estabas hace 10 años, porque tú ya pasaste por ahí. Y eso se llama coaching. Puede ser una coach. Básicamente. Entonces yo quedé como, bueno, pues, pues sí, pero pues claro, uno se enfrenta a algo totalmente nuevo. Yo jamás había, pues, ni se me había pasado por la mente el tema del coaching. Sí, ¿Sí? no, como, de acuerdo, muy lejano y como, No, ¿qué es eso, no? Aparte, ¿qué hace un coach? Pues creo que nos han sí, enseñado, en el aspecto corporativo uno le enseñan qué hace un coach, un mentor, pero como muy lejano lo que es uno, ¿no? Bueno, o era. sí. Y al final tenía que llegar a un MVP. Entonces, ¿qué hice yo? Creé un programa de coaching, ¿sí? En donde compilo los mejores conceptos, prácticas y hábitos que me sirvieron a mí y que sé que funcionan porque además tienen evidencia científica. Yo les conté que en mi misión yo como que compilo o constantemente recibo información espiritual, científica y práctica. ¿Por qué? Porque no sé si es por mi carrera de ingeniera o por mi forma de ser que es muy racional. Me gusta mucho tener evidencia científica o hechos y datos que comprueben que lo que yo estoy enseñando tiene validez y se ha demostrado que sí sirve. No es porque tenga fe que eso le sirve. No, con hechos y datos sí se ha demostrado científicamente que sirve. Entonces, en ese programa
lo estructuré de una manera en que yo llevara a las personas a un proceso de autoconocimiento, de aprender a identificar sus heridas, sus creencias limitantes, de identificar también sus fortalezas y todo, de aprender varias herramientas de balance y de lograr una visión clara de su vida y herramientas que le permiten empezar a manifestar eso más rápido para que se reconecten con lo que son y logren vivir la vida que quieren. De hecho, el programa se llama Reconéctate con lo que eres, crea la vida que quieres. Y bueno, lo hice y ahí venía un paso siguiente que era durísimo. Es que una cosa es hacer el programa, o sea, el contenido, Sí, hacer un sí. PowerPoint y todo, pero vaya, láncese a vender. El primer paso para lanzarse a vender y parte del coaching del man fue eso y es, él me dijo, la forma de empezar a vender eso es abrirte y contar tu historia. No hay de otra. Moni, Cosa que para mí era difícil. pero espérate porque Dime. ya estás en el programa. Quiero saber, ¿qué pasó con el trabajo? O sea, tú estabas haciendo Ah, yo seguías seguía trabajando. trabajando, Ok, yo sí. sigo ahí trayendo qué pasa con el trabajo porque estabas haciendo las dos en paralelo. Ok, Sí, 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 claro, listo. eso era eso que implicaba para mí. Verán, cuando uno conoce su propósito, y quiero que sepan, eso no es que, ay, conocí mi propósito, me tiro en tobogán y todo facilito. No, No, muchas veces uno tiene que empezar a hacer cosas que lo sacan a uno de su zona de confort. ¿Qué empecé a hacer yo? A trabajar los sábados en la mañana mientras mi niña dormía, o en la mañana madrugaba mucho para trabajar en lo mío, luego claro, entraba y luego para tener tiempo en la noche para mi hija, ¿sí? Porque eran paralelo. Yo tenía sesiones de coaching con este señor, tenía que conectarme a ciertas horas para recibir el contenido y todo. Y sí, eso lo hice en paralelo mientras trabajaba. Y cuando él me dice para empezar a vender tienes que compartir tu historia, me pone como contra la pared porque yo seguía trabajando y contar mi historia era hablar en redes y decir cosas que jamás, nunca había hablado en público. Uno, dos, muchas de la gente que me sigue en redes también trabaja conmigo. Entonces, ¿te acuerdas que yo te decía que tenía miedo a qué podría decir mis claro, colegas? Tenía que enfrentarme a eso. Entonces, claro, ahí empieza la creencia de no ser suficiente a patearlo a uno como que... "Ugh". Pero yo sabía que la única manera de vivir en plenitud y haciendo lo que yo quería era atravesando esa zona de miedo que siempre hay fuera de la zona de confort y lanzarse. Y entonces me lancé. Yo me acuerdo que la primera vez que saqué un post hablando de mi historia, yo le dije a mi esposo como que, bueno, aquí fui, y le maté un meme de un zorrito clavándose así en la clavándose. nieve. Y yo sentía literal como si me estuviera tirando de un edificio, así, cosquillas en el estómago, posteé eso. Después del primer paso, ya el segundo es más fácil, obviamente sigue uno con miedito, pero seguía contando mi historia sin ánimos de vender nada hasta ese momento, simplemente que la gente conociera por lo que yo había ¿Quién era pasado. Mónica? Sí. Y empezó a pasar que las personas que veían mi contenido me decían, ay, yo pasé por algo súper parecido o me siento súper identificada, me escribían por interno, ¿no? Sí, Ay, no sé qué, y ve, vos haces terapia o vos das algo, ven, tenés un sí, programa, ¿qué pues me puedes tenés? enseñar a meditar. Y hasta ese momento yo ni había hablado que tenía un programa. Entonces yo empecé a decirles, sí, más adelante voy a sacar eso. Mientras tanto yo seguía armando mi programa. Hasta que llegó el punto en que ya dije, listo, bueno, se lanza mi programa a tal fecha y ya ahí ya tenía como todo el programa vendido de las personas que ya se habían interesado en mi historia. Y ese programa lo empecé a hacer estando en la empresa en la que estaba, ¿no? Yo empecé a trabajar los Sí. sábados. Daba clases los sábados y hacía coaching los sábados y entre semana trabajando normal. Moni, una pregunta. ¿Qué sentías? O sea, porque yo me imagino que era mucha emoción, como no, el programa y la gente me está preguntando por el programa y lo estoy trabajando, estoy lista. ¿Qué sentiste la primera vez que hiciste el programa? O sea, tu primera sesión. No, Porque pues obviamente nervios, es es que normal, no es es fácil. nervios, claro, no es fácil. Y otra cosa que hice, ¿sabes qué? Y aquí les cuento, una de las ingredientes para uno sentirse más seguro de sí mismo, aparte de trabajar su autorreputación, que yo les dejo un ejercicio a las chicas acá para que Sí. lo hagan, que eso le ayuda a uno a limar mucho esa creencia, no soy suficiente, es la preparación. Entonces, yo, por ejemplo, un coach no necesita un diploma para ser coach, eso quiero que lo sepan. Basta con que sepan mucho más que otra persona para poderle enseñar. Pero Ujú. yo sí quería Mónica quería su como certificado. prepararme. Entonces, Sí, yo fui, busqué mi certificación, me certifiqué, cogí mi diploma porque eso le da a uno más seguridad, ¿no? ya. Entonces, bueno, cuando me lancé a hacer ya mi primer programa y empiezo la primera clase, yo estaba súper nerviosa, obvio. Pero como tengo herramientas, la meditación es una que te ayuda un montón, pues uno entra con el corazoncito acelerado y todo, pero logra como surfear la ola súper bien. Ese primer programa me fue súper bien, la gente se quedó súper agradecida. El segundo se vendió solito, el tercero se vendió solito. Entonces, claro, yo ya empecé a decirle a mi esposo, uy, amor, mira, ya estoy generando ingresos Ya haciendo lo que podemos me seguir. gustaba. Yo quiero dar el paso Sí, a esto. sí. Pero entonces él me decía, bueno, listo. Él muy orgulloso, ¿no? Como que felicitaciones, súper bacano,
Pero entonces hagamos una cosa. ¿Qué necesitamos, qué condiciones deberíamos tener para poder escoger esta alternativa? Y ahí quiero contarles también una herramienta que vemos en el programa que es la de toma de decisiones. ¿Te acuerdas, Liz? Ujú, Es que sí, Liz sí, hizo este programa. sí. En esa herramienta yo dije, bueno, ¿qué debería yo hacer? ¿Cuál es la mejor alternativa para empezar a vivir esta vida que quiero? Una era, por ejemplo, seguir en el trabajo corporativo y dando coaching los sábados. Otra era, bueno, me quedo solo en el trabajo corporativo y suelto el coaching. Otra era, renuncio y me dedico de entero al coaching. Uno ve varias alternativas y eso lo mira a la luz de los criterios que hace la vida de uno ideal. Y esos criterios cambian porque la vida ideal de Mónica es diferente a la de Lina, es diferente a la de fulano y perano. Entonces uno Ujú, ahí califica y ve cuál es la que mejor rankea. Em, y a mí me salía renunciar, pero en esa herramienta uno pone unas dependencias, ¿te acuerdas? sí, claro. Uno se pone unas condiciones que uno debe cumplir para tomar esa alternativa. Bueno, las condiciones para eso que nos pusimos como familia era que yo hubiese vendido al menos 5 programas, como para ver que no fue suerte de principiante, sino que la Sí, sí. gente seguía viniendo. Que no tuviéramos ninguna deuda pendiente porque teníamos un apartamento, unas inversiones en finca raíz, como que tener todo eso pago y ya que todo el ingreso fuera pulpito, ingreso pasivo y que yo hubiese ahorrado al menos 100 millones de pesos en mi cuenta, de mi salario, para ahí sí decir renuncio. Para que todas las posibles cosas que pudieran fallar estuvieran como de alguna forma controladas, ¿no? O sea, como Sí, financieramente hablando, ¿no? sí, porque teníamos ya una hija que estaba a punto de entrar al colegio, o sea, Sí, tampoco una fue, responsabilidad. sí, Y es muy no, importante eso que dices, ¿no? Como, y yo te preguntaba, porque es como prepararse para dar ese salto, ¿no? O sea, esto no es como, ay, voy a vivir, ya sé mi propósito y mañana lo voy a empezar a hacer. A ver, sí, desde una forma personal, de una manera personal, pero vivirlo como lo estabas viviendo, por ejemplo, en este caso tú, requiere mucho trabajo, mucha consistencia y preparación, no solamente individual, sino de familia, a nivel financiero, mental, espiritual. O sea, es una preparación que no pasa de un día a otro y aquí creo que el mensaje es eso, ¿no? Para que las personas también este es un camino que se recorre y si Mónica hubiera renunciado, pues seguramente la hubiera, o sea, creo que hubiera sido igual un éxito todo lo que estás haciendo, pero hubiera sido un camino tal vez más difícil, ¿sabes? más Una tortuoso. incertidumbre, porque tú me decías algo y pues te cito aquí, ¿no? Decías como que este plan lo hiciste desde el amor y no desde la necesidad, ¿sabes? Venía ya como de, ok, tengo mi paz mental de como estoy preparada para estar aquí y bueno, creo que... Claro, yo no quería salir a vender programas porque es que si no vendo, entonces no le puedo pagar el colegio a mi hija. No, 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 no. Y yo respeto mucho a las personas que tienen una idea, así no se relaciona a su propósito, pero tienen una idea de emprender y como que renuncian a todo y se saltan al vacío. Eso requiere, o sea, mucha fuerza y felicitaciones y me parece bacano por las personas que lo hacen. Pero no todo el mundo tiene que hacer eso. Es posible crear un puente y si tú tienes una idea hace rato en tu mente de un proyecto que quieres hacer relacionado a tu propósito o no, tranquilo, no es necesario soltar una cuerda, una Sí, liana hasta coger la otra. Tú puedes trabajar en paralelo, te preparas y luego cuando te sientes, o sea, cuando ya tienes el sustento del otro lado, te lanzas. Que eso fue de un poco lo que acuerdo. buscamos hacer con mi esposo, porque ya cuando uno tiene una familia, hijos y todo, hay una responsabilidad grande como para hacer ese tipo de saltos al vacío, ¿no? Sí. Entonces, nos preparamos, pero ahí pasó algo genial y fue que yo ya tenía, llegó el punto, eso fue el año pasado. Sí, el año pasado que fue 2022 para cuando alguien está escuchando esto entre 10 años. Sí. En el 2022 más o menos, como que marzo por ahí, más o menos, yo ya tenía 3 programas vendidos. em, ya había pagado todas las deudas y todo porque me estaba yendo también en mi mundo corporativo, porque les digo una cosa, cuando uno vive feliz, así esté haciendo el propósito por los laditos, eso da tanta felicidad que tú rindes mejor en todo, me iba súper bien, recibí un bono de excelentes resultados, con eso pagué todo, tal. Me faltaba la de los 100 millones de pesos ahorrados en la cuenta y pues no tenía 5, sino 3 programas vendidos, ¿no? Pero en esa época la compañía volvió a anunciar una reestructura, como suelen Wow. hacer todas las multinacionales de vez en cuando, ¿no? Y a mí me dijeron que yo no salía, pues porque estaba muy bien rankeada en el tema de performance y tal, pero entonces ahí yo sí dije, no, no. Yo le dije, esto puede ser una oportunidad, le dije a mi esposo, es una oportunidad, de hecho lo mapeé ahí en mis oportunidades dentro de un formato que trabajamos en el programa. Le dije, amor, yo puedo hablar a ver si puedo negociar mi salida acá, porque si la negocio, pues no tengo los 5 programas, pero es que de aquí a que salga eso siempre demora un huevo, Sí. seguro ya los tengo, y con lo que reciba de la negociación, pues ahí están los 100 millones o más, porque yo llevaba 11 años trabajando en esa empresa. Entonces,
tomamos eso, yo hablo con mis superiores, obviamente en momentos de reestructura, sepan ustedes que la gente que está a la cabeza de la reestructura se está ya rascando y mirando cómo hace para proteger la gente, a quién saco, a quién no, o sea, es difícil para las personas que están en esas posiciones de liderazgo. Obviamente sentir que alguien alza la mano y dice, por favor, téngame en cuenta a mitad, No, pues sirve. ya, sí, claro. Entonces, yo hablé, la peor vuelta es la que no se hace. Yo hablé y hablé desde el corazón, les dije, mire, yo amo la empresa, yo no tengo, o sea, yo podría Ella, seguir aquí sí. 2 años más incluso, pero creo que este es el momento para salir. No quiero quitarle la oportunidad a algún compañero mío que tiene su sueño de llegar a ser el super VP acá. Ese no es mi sueño, todos ustedes lo Ujú. saben. Prefiero cederle ese lugar a esa persona y yo irme a cumplir mi sueño. Y bueno, y les agradezco todo lo que han hecho por mí. Al final la compañía me hizo eso, me ayudó. Yo terminé negociando mi salida y, y desde octubre del año pasado ya me dedico 100% a mi proyecto. Y aquí estamos hoy. Y aquí estamos muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir, Moni, tu historia. O sea, esto es una historia muy, digamos, muy poderosa. Yo te lo he dicho, obviamente, y es como todo este proceso que has vivido desde tu persona como tal, de autodescubrimiento, crecimiento, trabajar en esas heridas y en todos esos miedos que hay detrás para encontrar tu propósito y una vez encontrado, luego, cómo lo quiero compartir, cómo lo quiero vivir con otros, ¿no? Entonces, súper, en verdad, valioso. Yo te he agradecido mucho tu programa porque lo hice y digamos que me ayudó mucho también, obviamente, a encontrar un montón de cosas que tenía por trabajar, por mejorar, por mis propias creencias limitantes. Y hoy en día este podcast está como parte de estos resultados de, no, ya, es que es ahora, o sea, ¿qué estás esperando? No, no tienes que esperar 20 años para sacar el podcast. Sí. Em, y al final era un poco como, yo te decía, no quiero comunicar, quiero compartir, pero no sé el cómo. Pero es que yo siempre he querido hacer un podcast. Es como, tienes todo ahí, ¿no? Entonces, es muy valioso y como les decía al principio, de verdad que este programa que tiene Mónica es algo que ella misma ha vivido desde su propia experiencia, que lo ha atravesado. Hoy en día lo tiene en un programa. He tenido la fortuna de ser parte de este programa. Así que bueno, luego les dejamos obviamente todos los datos para las personas que estén interesadas en hacerlo. Es un programa muy valioso, lleno de herramientas, de conocimiento, de trabajo, sudor y lágrimas. No, sudor y lágrimas, no. Pero sí de No, pero mucho. sí tiene mucho trabajo detrás, Exacto, porque además de mi vivencia propia, está validado por pues las certificaciones que he hecho, o sea, no es que yo me exacto, inventé lo que enseño ahí, ¿no? Y exacto, trato de dar soporte, sobre todo científico, hablo mucho de temas científicos, a todo lo que enseño ahí. exacto. Entonces, nada, digamos como para ir cerrando, lo que yo decía del principio, esta historia del día de hoy es tu historia compartida, pero cómo esto luego termina en muchas herramientas que has construido y en un programa que hoy en día, wow, o sea, yo veo esto, ya tu centro holístico estás a nada de conseguirlo, la parte física del centro, pero toda la esencia está, ¿sabes? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tengas algún mensaje final para compartirnos, una invitación. Y bueno, Bueno, mi invitación es que empiecen la búsqueda de su propósito. No se imaginan la felicidad que es uno vivir alineado a él. Y también una vez lo encuentren, no les dé miedo empezar, así sea por algo chiquito. Porque, y de hecho es un verso del Bhagavad Gita, que es un texto sagrado del hinduismo, y es mejor estar viviendo tu propósito, así sea de manera imperfecta, a que estés viviendo el propósito o haciendo el deber de otra persona a la perfección. Y esto lo digo porque cuando digo de manera imperfecta es que uno a veces conoce su propósito y uno empieza a vivirlo uno y empieza a vivirlo en lo que puede por los laditos, como yo les decía, hacía post en Instagram o con mis pupilos del trabajo les enseñaba cositas. Lina, por ejemplo, empezó el podcast, así no se sintiera 100% lista, pero empezó, así no, yo no tengo el centro holístico ya físico, pero empecé de manera digital. Y eso es una felicidad tremenda, tremenda. Y cuando uno empieza, es como que uno coge inercia y el mismo universo va conspirando para que uno cada vez se vaya alineando y eso que estás haciendo cada vez sea mejor, ¿sí? Uno nunca se siente 100% listo para empezar algo. Uno siempre cree que le falta más, que le falta más, que le falta más. Entonces láncense. Porque si esperan a sentirse 100% listo, ese momento nunca llega. Láncese. Uno empieza a poquitos y va mejorando. Cuando yo empecé a hacer esto, Linis, hablando en redes sociales, ¿sabes qué era hacer un video y hablarle a la cámara? Yo jamás había hecho eso. Y si ustedes van allá abajo a mis primeros videos, ni que eran videos, eran fotos. Ya después hubo videos, pero los videos han evolucionado. de El acuerdo. podcast de Lina, cada capítulo es mejor, ¿sí? Sí. Entonces, mi invitación es a conozcan su propósito, dense el chance de vivirlo, así sea por los laditos, y busquen la manera de alinearse, porque eso les va a dar mucha, mucha felicidad.
Sí, muchísimas gracias, Moni. Bueno, recuerden, salir de la zona de confort no es fácil, pero creo que lo que dice Moni, mucha felicidad. Moni, te agradezco muchísimo por el tiempo de hoy, por compartirnos tu historia, por tu programa. Y bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo a todos en un próximo episodio, así que gracias a todos. Chao.